Copiar. Y si me voy aquí a WhatsApp. Comprueba antes si quieres que esté funcionando. El enlace es ese. Envíamelo. Envío a Beamers. Lo envío aquí a WhatsApp. Ya está. El Beamers. Lo pego ahí. Está emitiendo, pero la cámara está fuera ahora. Perfecto. Así no coge la pantalla entera. Alguien que tenga pulso. Al otro lado de la mesa. ¿Te puedes acercar más a la pantalla? Si quieres? ¿Hace ya? ¿Ahí? Siéntate. ¿Ahí? Perfecto. Está bien. Vale, si ahora lanzo el... Estamos en directo. Por encima de la pantalla, ¿eh? No, es lo que hay. Eso no tiene solución. Tú te ves aquí. Eso es de fábrica. Eso no es un portátil de lo sea grande. Venga, pues cuando quieras. Vale. ¿Empiezo ya? Sí. Bueno. Buenas tardes a todos y gracias por venir. Antes de empezar, me gustaría agradecer a Alberto la invitación y, bueno, los que ya habéis leído la convocatoria más o menos sabéis de qué va el tema. Os diré que en los últimos 4 años, hasta febrero de este año, he estado viviendo en China. He estado básicamente en 2 ciudades, en Chengdu y Guangzhou, que ahora las presentaré y las veréis también. Y, bueno, vengo aquí a contaros 2 cosas diferentes. Una es la estancia en China, pues contaros un poco cómo es aquello, cómo se trabaja allí. Y la otra es deciros cómo he aprovechado Revit para funcionar allí y para hacer las colaboraciones y trabajar allí, ¿no? Creo que hoy vamos a ver también una faceta de Revit que normalmente no se nombra, y es que, además de permitir las otras muchas cosas que permite Revit, se puede utilizar como una herramienta de modelado rápido. Y eso es algo que no se destaca porque se supone que es como, no es el punto fundamental de Revit, pero creo que aporta a Revit una dinámica de trabajo que para anteproyectos, sobre todo, que es lo que yo estoy haciendo en China, funciona muy bien. Entonces, os enseñaré también pues, ciertos actos de Revit para que veáis cómo he trabajado allí y cómo he utilizado la herramienta para modelar cosas que pienso que en otros programas hubiese sido mucho más costoso modelar o, desde luego, habría llevado mucho más tiempo, con lo cual no hubiésemos cumplido los plazos previstos.
Vamos a ver si hace todo. Sí, a ese. Ah, ahora sí. No, es que creía que le había dado porque no veo casi. Vale. Ahora sí que 5. Sí, vamos a empezar con este. Vale. Pues antes de contaros mi aventura en China, os diré un poco a lo que me dediqué antes de irme a China. Entre 2000 y 2011, más o menos, pues yo he sido arquitecto, he tenido mi propia empresa. Llegamos a ser unas 10 personas, más o menos, en la empresa, entre socios y trabajadores. Y bueno, a lo largo de ese tiempo, pues hicimos un montón de proyectos, un montón de concursos, entre ellos, pues 4 colegios públicos, una urbanización de 70 viviendas, o sea, llevamos ya obras así medianamente grandes, pues hasta 10, 15 millones de euros. Y pues, como a mucha gente más, pues cuando vino la crisis sobre 2007, 2008, pues el estudio fue menguando, fue decayendo, hasta que al final, en 2011, decidimos cerrarlo. Entonces, después de una temporada, pues sí, con el que continué, nos surgió la oportunidad de irnos a China con un estudio español que iba a implantar una sede allí. Y nos lo pensamos durante más o menos una semana y nos fuimos. Entonces, ahora viene ya la etapa en China, que ha sido un poco desde 2012 hasta 2016, de enero a enero, o sea, unos 4 años. Y estando en 2 ciudades en China, a ver si se ve el ratón. Bueno, no se ve, pero aquí las he marcado un poco. Todo esto es China, que es enorme, y yo he estado básicamente en esta ciudad de aquí que se llama Chengdu, que es la capital de Sichuan, de la provincia de Sichuan, y he estado en esta ciudad de aquí, que en español conocemos como Cantón, pero que en chino se llama Guangzhou, y que la oiréis de las dos maneras, y que está muy cerca de Hong Kong, que está aquí, ¿vale? China es grande, no, enorme, tiene unos 1.300 o 1.400 millones de habitantes, y como veis en el propio mapa, digamos que todas las infraestructuras, todas las carreteras, todo se concentra como en esta parte, ¿no? Todo esto de aquí está lleno de carreteras y de infraestructuras, y a partir justo de la ciudad donde estuve, que es Chengdu, hacia allá, pues tenemos como un enorme vacío, pues donde está el Tíbet y donde hay toda una parte blanca, blanquecina, que se ve ahí, que son todo desiertos, y está muy desolada, ¿no? Entonces, la vida en China se concentra un poco en toda la costa, y hacia el interior, pues solo hasta la mitad hay como vida, y de ahí hacia allá son todo, pues, o montañas, o está el Himalaya también, en el Tíbet, entre el Tíbet y Nepal. Hay unos grandes desiertos y luego ya está, porque claro, es que arriba está Mongolia, y que Mongolia predominantemente es todo estepa, ¿no? En la primera ciudad en la que estuve, que fue con una empresa española, fue en Chengdu. Os voy a enseñar unas cuantas fotos. Bueno, primero quiero que veáis un poco el tamaño de Chengdu. Esto que tenemos a la derecha es Valencia. No sé si se ve bien, pero Valencia es solo este trocito de aquí, ¿vale? Y los 3 anillos esos que se ven es Chengdu. Más o menos tiene como unos 12 millones de habitantes cuando yo llegué, y ahora me han dicho que va por unos 14 millones de habitantes. Todas las ciudades medianamente urbanizadas en China son de estos tamaños. E incluso tenemos Shanghai o Pekín, que tienen hasta 20-25 millones de habitantes. Entonces, esto es una foto de Chengdu desde mi balcón, para que veáis un poco el aspecto de lo que puede ser una ciudad china. No sé si se aprecia muy bien la foto, porque a lo mejor estáis lejos, pero bueno, se ven edificios algunos viejos. Lo que sí que se ve es que hay como bastantes edificios en altura, y lo que es una tipología china que se usa mucho allí y que aquí en España pues prácticamente no tenemos. Allí prácticamente todos los edificios de viviendas nuevos son de 30 plantas.
hay prácticamente edificios de menos de 15 plantas, pues prácticamente de lo que es nuevo no encontrarás en China. Y bueno, pues allí estos son como fotos de la ciudad, que no voy a comentarlas, solo quiero que os llevéis como una imagen de cómo es aquello, porque desde luego es muy diferente y culturalmente también es muy diferente a España. Pues hay templos, le da mucha importancia a la iluminación por la noche, hay muchos jardines también, casas de té y pues tenemos muchos temas de minorías culturales, porque en China hay como unas 55 minorías reconocidas por el Estado, cada una con su idioma. Y de hecho en China grandes grupos que hablan diferentes idiomas también hay, porque está el chino mandarín y está el cantonés, que son completamente diferentes. No tienen nada que ver un idioma con el otro, lo único es que se escriben igual. O sea, se escriben con los mismos caracteres, pero la pronunciación, la gramática, todo es completamente diferente. Pues aquí veis también a lo que se dedican los chinos, pues a jugar a las cartas o llevan como mucha vida de calle, aprovechan mucho los parques, los jardines, incluso los templos para estar. Y hay muchos contrastes también, ¿no? Veis por ahí pues un templo, parece todo como muy bucólico la imagen que tenemos de China, pero esta imagen de aquí abajo pues es un poco más lo que es China de verdad, que son atascos de tráfico, ciudades de 12 millones de habitantes, donde solo desplazarte de un sitio a otro de la ciudad te puede llevar hora y media o 2 horas fácilmente. Os voy a enseñar un poco también de Guangzhou, así rápidamente. Esta es una vista desde una torre del centro financiero de Guangzhou. En la torre, esa pequeñita que se ve al fondo, muy al fondo, es una torre de comunicaciones que es la más alta de China y que está por los 200 o 300 metros de altura. Y ahí veis pues el estadio, pero todo, fijaros cómo son todos rascacielos dentro de lo que es el centro urbano, ¿no? Aquí veis una imagen también de ese mismo centro, porque ese es el estadio, mirando hacia una torre. Y vemos el contraste, y es que en la misma ciudad, ya a no muchos metros de todo este complejo de rascacielos, tenemos esto que vemos a la derecha, que es como una especie de suburbio de construcciones muy pequeñas, de 2, 3, 4 plantas, todas apelotonadas y donde las calles son de 1,5 metros, donde a veces tienes ventana con ventana a 60 centímetros y que están en teoría por demoler, pero llevan un montón de años y no lo demuelen y la gente sigue viviendo ahí, ¿no? En China, lo primero que te sorprende allí es el contraste que hay entre ricos y pobres, entre urbanizado de rascacielos y urbanizado de necesidad, ¿no? Esto es una foto de típicas comidas chinas que hemos comido por allí y esta no se aprecia muy bien, pero eso que veis ahí en el plato son gusanos. Es decir, que en ciertos sitios de China pues tienes que tener buen estómago para soportar la comida. En Chengdu la comida era muy picante, me costó mucho acostumbrarme a aquello. Y en Guangzhou ya era bastante más normal, que lo de arriba es una cena cualquiera de Guangzhou. Allí todo se comparte en la mesa, no hay platos para cada comensal, sino que todo se pone en medio y todos comen de ahí, ¿no? Y por supuesto con palillos. Si allí no sabes manejar un tenedor, no sabes manejar los palillos, básicamente pasas hambre, porque no tienen ni siquiera tenedores en los restaurantes. ¿Vale? Esa es una foto que es de las que más me ha gustado, me he sacado allí, de 2 niños al lado de un templo en Kunming. Y esa es una vista nocturna de Guangzhou y os he traído también un par de fotos de la comunidad española que había por allí. En Chengdu no tanto, pero en Guangzhou había bastantes españoles, bastantes de ellos arquitectos también. Y pues montamos cenas, reuniones en casas y la verdad es que había bastante contacto entre la comunidad extranjera. Y bueno, ahora que ya os he dado una mínima introducción para que tengáis como una imagen de China, os voy a explicar cómo he entendido yo y cómo funciona la arquitectura en China. Y es que es diferente, muy diferente de lo de aquí. Entonces,
Nosotros estamos acostumbrados siempre a que en España el promotor sea privado, el banco sea privado, el arquitecto sea privado, todo sea privado y que al final el gobierno lo único que hace es darte una licencia. Pero en China es absolutamente lo opuesto. En China es el gobierno el centro de todo y aunque el promotor es privado, el gobierno es el propietario del suelo, el gobierno es el propietario del banco, el gobierno es el que te da la licencia y básicamente tu destino absolutamente está en manos del gobierno. Entonces, es un país donde cada vez más se ha ido convirtiendo en importantísimo tener contactos con el gobierno y allí el que no tiene contactos no trabaja directamente. Las oficinas que no tienen contactos o que sus contactos se migran a otro lugar, etcétera, etcétera, se quedan sin trabajo inmediatamente. Y la única forma de conseguir trabajo es volver a restablecer conexión con el gobierno. Entonces, en este sentido, es un sector es muy endogámico el sector de la arquitectura y además es muy perverso porque al final el que decide en última instancia no solo la calidad, sino incluso el diseño de las cosas es el propio gobierno. Entonces, las oficinas allí, como además la distancia, la autoridad que tienen allí es muy alta, ¿no? Pues prácticamente a los oficiales del gobierno los tienes que tratar no ya como tus jefes sino con una especie de veneración, ¿no? Y la educación allí es muy importante, de forma que el respeto que tienes que mostrar hacia tus superiores y especialmente hacia los oficiales del gobierno es muy fuerte. Aquí no lo podemos imaginar. Y allí, otra cosa de las que me llamó la atención mucho es lo troceado que está todo. Aquí también estamos acostumbrados al estudio único o incluso a la persona única que tiene su estudio propio y que es capaz de hacerlo todo. Allí, todas las empresas, además de ser muchísimo más grandes, porque allí el estudio mínimo puede ser como 20, 30 personas, lo más pequeño que encuentras. Normalmente están todos los trabajos muy atomizados, todo muy diversificado y las parcelas de trabajo son muy concretas. Allí hay empresas de paisajismo y de arquitectura y tienen permisos diferentes, es decir, que tú tienes que dar de alta a tu empresa como arquitectura o paisajismo, pero necesitas como pasar exámenes de tu personal distintos y solo te dejan tener la empresa en ese área concreto si te acreditas. Y no hay demasiadas empresas que se acrediten en varias cosas distintas, ¿no? Y dentro de las empresas de arquitectura hay otra diferente atomización que es que dividen lo que llaman conceptual design, del construction design y del site inspection. Es decir, que básicamente el proyecto básico, el proyecto de ejecución y la dirección de obra lo hace cada uno una empresa diferente. Esto tiene sus ventajas, algunas, por la especialización, pero tiene muchísimos inconvenientes. Y eso sí que es algo que no comprendo cómo acaban sacando los proyectos adelante cuando tienen esos conflictos de intereses, porque al final entre esos tres grupos de empresas se crea el mismo conflicto de interés que, por ejemplo, puede haber aquí entre un promotor, un constructor y un arquitecto. Solo que entonces, en vez de haber un conflicto a 3 bandas, a lo mejor hay un conflicto a 6 o un conflicto a 7 bandas, o si metes al gobierno en medio, un conflicto a 8, ¿no? Entonces, los proyectos al final se hacen mucho más complicados, las discusiones son tremendas y todo se enlentece, las decisiones tienen que tomarlas 3 o 4 organismos simultáneamente y eso da muchísimos problemas. Yo en China he estado trabajando, aparte de una empresa española, después he estado trabajando en 2 empresas chinas y ambas, incluso la española, eran solo de conceptual design. Es decir, que yo allí en China no he participado ni en proyectos de construcción, ni en visitas de obra, ni ha parecido. Yo todo lo que he hecho ha sido exclusivamente conceptual design, que ahora veréis después más o menos en qué consiste el conceptual design en China. Y para hacer incluso conceptual design también había una gran organización de funciones. Entonces, cualquier empresa como mínimo tenía, aparte de una dirección, pues como veis ahí, tiene arquitectos, delineantes, modeladores, renderizadores y artistas visuales. Y cada una de las funciones es como mínimo una persona distinta. Bueno, me ha faltado un poco de administración, que también tiene personal, ¿no? Pero digamos, de
que tengan decisión en los proyectos son estos roles, ¿no? Allí dividen incluso los modeladores de los renderizadores. Es decir, hay gente que modela en 3D Studio y el que sabe modelar no sabe hacer renders y viceversa. El que sabe hacer renders no sabe modelar. Con lo cual, al final, cualquier proyecto, cualquier cosa, aunque sea pequeña, acaba dependiendo de como mínimo 4, 5, 6 personas. Ahora os voy a enseñar proyectos que hicimos con la empresa española, ¿vale? Tampoco me voy a extender mucho, sí que quiero llamar la atención sobre el tamaño. En China los proyectos o son muy pequeños o son muy grandes. Bueno, muy pequeños tampoco hay. Pero estamos moviéndonos a lo mejor desde proyectos de 2.000, 3.000 metros cuadrados, que es lo más pequeñito que haces allí, a proyectos de hasta 800.000 metros cuadrados. O sea que son unas dimensiones que cuando llegas allí te asombran y no comprendes cómo pueden gestionar unos proyectos tan grandes, pero cuando llevas allí ya un par de años deja de sorprenderte y se convierte como en algo muy normal, ¿no? El pensar proyectos más tecnológicos, ¿no? Entonces, os voy a enseñar un poco pues, varios proyectos que hemos hecho allí. Muchos de ellos son híbridos, que allí están muy de moda, que son, pues, como este, por ejemplo, que es un híbrido, que llevan un hotel, un centro comercial y 4, 5, 6 torres de viviendas. Este es el proyecto, la manzana estándar en China, que puede ser de 500 por 500 metros más o menos de extensión del terreno y que a lo mejor pues, llega a unos 300.000 metros cuadrados edificados. ¿Vale? Normalmente los números que manejan son de 50% aproximadamente comercial de hoteles y 50% de viviendas. Y generalmente, que esto sí que nos chocó muchísimo, es que las densidades son enormes. Estamos hablando de que si aquí la densidad de 1,2 o 1,4 metros de techo por metro de suelo ya se considera algo alto, aquí hemos llegado a hacer proyectos como este, por ejemplo, con densidad de 6 metros cuadrados de techo por metro de suelo. Con lo cual te sale pues, una barbaridad. No hay manera de encajar algo así de una manera elegante, ¿no? Este también son más lo mismo, son complejos de estos. Este se quedó en una fase más atrasada porque no hay render final. Este es otra versión del mismo proyecto. Este es un proyecto que para mí es uno de los más bonitos que hemos hecho allí, porque sí que tuvimos mucha libertad y porque además estuvimos colaborando aquí con IDIM y la verdad es que el resultado fue muy bueno. También es una barbaridad, fijaros, se lleva hoteles, viviendas, un centro comercial en medio. Aquí en España normalmente no se hace un esfuerzo excesivo en renders. Luego os enseñaré una presentación de un proyecto allí y entenderéis por qué los renders son de esta calidad y por qué se hace un esfuerzo tan grande en la imagen. Y es porque básicamente un proyecto consta de imágenes. Prácticamente no se presentan planos en la fase de conceptual design, sino simplemente unos esquemas. Y básicamente lo que se busca es vender al gobierno la solución, porque al final es el que te tiene que dar el suelo y el que te tiene que poner en contacto con un banco para conseguir el préstamo para financiar todo esto. Este otro es otra colaboración con un estudio español para hacer unas escuelas. Y en este caso, fijaros que los renders incluso los hicieron ellos, o sea que realmente tenían un bastante nivel, porque nos lo propusieron ellos y los hicieron ellos y salió muy bien. Veréis también dos cosas más extrañas. Es una parte de una biblioteca que también presentamos allí, que también biblioteca, 20.000 metros cuadrados, 30.000 metros cuadrados. Todos los proyectos en plan maravilla. Otro complejo con viviendas, oficinas, hotel, comercial. Este es otro también de esos complejos, pero este solo lleva oficinas y comerciales. Y este es un proyecto de paisajismo que hicimos con colaboración de un estudio de Barcelona,
y que quedó muy bien. Y este último, porque todo esto que estoy poniendo es solo de la fase, de la etapa donde yo estoy en Chengdu, ¿vale? Luego todo el tema de archivos Revit los veremos de la etapa donde está en Guangzhou, porque en Chengdu todavía estamos manejando AutoCAD, entonces no me lancé yo a Revit. Este es un proyecto enorme, o sea, este es una barbaridad a nivel urbanístico, y este no me acuerdo ni cuántos metros tenía. Pero vamos, podéis ver por el tamaño de los edificios la extensión que tiene eso. Entonces, visto pues un poco que poneros en antecedentes de lo que se hace allí, del tipo de proyectos que se manejan, ahora vamos a un poco la parte de la charla que creo que es un poco más la que tiene que ver con el grupo, que es que voy a enseñaros los proyectos que he hecho yo con Revit y las técnicas un poco de modelado que he aplicado, y veremos las ventajas que tiene Revit para hacer modelado conceptual. Si mientras se abre Revit queréis hacer alguna pregunta o tenéis alguna curiosidad acerca de los proyectos en China, podéis preguntar. ¿De lo que se presenta a lo que se hace luego? ¿Varía? Varía no, puede ser absolutamente opuesto. O sea, piensa que todo lo que os he enseñado es diseño conceptual. Es decir, que esa es solo la primera fase del proyecto. Claro, luego ese proyecto, si se aprueba, se va a proyecto de ejecución con una empresa distinta, que lo que quiere fundamentalmente es acabar lo antes posible y cobrar rápido. Entonces, digamos que todas las dificultades directamente las eliminan del proyecto y hacen siempre simplificar el proyecto para ellos no tener problemas en su parte del diseño, ¿no? ¿Cuántos de todos esos llegaron a conseguirse? Pues a ver, he estado 4 años en China y no he visto ni un solo ladrillo. Es decir, que de momento que yo sepa, menos uno de los proyectos que ahora os enseñaré, el resto siguen de momento en el papel. ¿Pero con futuro a construir o...? Pues no se sabe. De hecho, algunos de los proyectos es posible que simplemente se hayan utilizado para vender el solar. Es decir, básicamente allí había como agentes que se dedicaban a usar sus contactos políticos para conseguir suelo. Entonces, para conseguir ese suelo, los trámites exigen que presentes un proyecto. Entonces, se hacía un proyecto conceptual como estos que os he enseñado, con renders, con tal. Y una vez conseguido el suelo, lo que conseguían es darle el pase, digamos, del suelo a una persona que no tenía contactos políticos, pero que tenía dinero, a cambio de dinero. Entonces, una vez llegaba ese nuevo promotor, pues cogía el proyecto que no le servía para nada y hacía uno nuevo. Con lo cual, muchos de esos proyectos pues probablemente se hayan utilizado para eso también. Entonces, os voy a enseñar primero para que veáis lo que es una presentación de proyectos conceptuales allí. No quiere quedarse. No, sí le he dado, pero se estropea. Ahora sí. Vale. Esto es una presentación típica de proyecto conceptual de allí. Veréis cómo contiene poquísima información
y veréis como lo más notable de la información en realidad son los renders. Veréis el tipo de planos que contiene y os vais a asustar. Pero en realidad, claro, esto aquí lo tenemos que leer más como un anteproyecto. Es decir, que luego ya la siguiente fase, que ya se va directamente de esto a un construction design, a un proyecto de ejecución, digamos que la fase intermedia o la acabas tú después de presentar el proyecto o ya lo hace la empresa que va a hacer el proyecto de ejecución. Entonces, esto es primero analizan la zona, la localización del proyecto, el solar, que en este caso es este trocito de aquí, pues ponen fotos del estado actual del solar. En realidad todo esto es muy de relleno, porque es fácil de hacer, no hay que proyectar nada, ni hay que diseñar nada, porque es simplemente lo que hay allí. Y como sale poco más o menos económico hacerlo y rellena muchas páginas, pues así le das una cierta entidad al book que presentas, ¿no? Entonces siempre le dan como mucha importancia a la localización. Y ahora aquí pone plan A, porque normalmente en todos los proyectos se presentan dos opciones. Mala educación, ir al gobierno con una sola opción, porque entonces es como que les fuerzas a aceptarla. Y si les llevas dos distintas, pues entonces parece ser que entonces el gobierno se siente a gusto porque así pueden elegir, ¿no? Esta de aquí, bueno, esta lámina de aquí son referencias, es decir, que ellos obligatoriamente tienen que llevar, porque normalmente las presentaciones se hacen a gente que no son ni técnicos ni arquitectos. Es decir, son a lo mejor como aquí un alcalde, ¿no? Y no tiene por qué entender nada. Entonces, por muchos renders que les lleves, normalmente siempre haces como una referencia de tus intenciones, y aquí además lo traducen en inglés para que quede más cool, ¿no? Y ponen Open and Flexible Office Space y cosas así, ¿no? Con fotos de verdad, ¿no? Y entonces han hecho, estos son fotos sacadas de internet y las utilizan un poco como referencia del ambiente que quieren generar. Y esta de aquí es la propuesta, ¿vale? Entonces, fijaros como incluso para un edificio pequeñito como es este, pues se ha hecho un cierto esfuerzo en renderizar, que normalmente solo subcontratan a empresas de renderizado, y vamos, que hay una inversión de dinero en renders muchísimo más allá de la inversión que se hace en probablemente idear el edificio, ¿no? Hay que hacer unos esquemas como de funcionamiento y de usos y una sección, pues, destacando algunas cosas, ¿no? Para este tipo de cosas es para lo que quieren los artistas gráficos, porque ellos cogen y estas cosas se las exportas y entonces ya ellos se dedican a meter gente, a colorear, a hacer todo este tipo de cosas en Photoshop, ¿no? Tenemos unas plantas jugadas, que en este caso es como si fuese casi un render de la planta, ¿no? Y estos son los planos que se presentan a este nivel de definición, que es poco más o menos que un anteproyecto casi, ¿no? Es la planta de arriba, los alzados pues coloreados también, ¿no? Secciones. Y aquí se acaba la documentación de una de las opciones de proyecto. Y este es el documento final, es decir, este es el documento que el cliente paga. No hay planos, esto es simplemente lo que se hace es hacer un book del tamaño A3 más o menos, y ese book es el que el cliente está pagando al estudio de Conceptual Design. Y este es la otra opción del proyecto, ¿vale? En este caso parece casi más un salón grande que unas oficinas. Pero nada, es parecido, es como una réplica de la misma información, pero con la otra opción. Normalmente siempre se hace una opción buena y una mala, es decir, en una pones más esfuerzo que en la otra e intentas que elijan la buena, pero a veces vas al gobierno y sin querer eligen la mala, y entonces no lo entiendes, pero tiene que ir el proyecto adelante, ¿no?
¿Vale? Pero fijaros en que aquí, incluso un anteproyecto, está muchísimo mejor documentado. Esto en realidad básicamente son renders, es todo tema visual, porque al final es lo que en realidad el que está en el gobierno entiende, porque no va a entender ni lo que es una planta, ni lo que es un lanzado probablemente, ni secciones, pero se le da una gran imaginería al tema para poder venderlo, ¿no? Vale. Y ahora pues os voy a enseñar archivo Revit y vamos a ver. Os voy a enseñar varios proyectos en Revit y os voy a comentar un poco por qué ese proyecto en concreto lo tuve que hacer yo en Revit y qué ventajas tuvo el hacerlo en Revit. Vamos a empezar por este. Ahora os voy a enseñar dos que van un poco juntos porque están como en la misma zona y se hicieron a la vez y eran para el mismo cliente. De hecho, se les hizo una presentación común. Y aquí lo fundamental fue el modelado de topografía. Cuando trajeron este solar, el solar, fijaros que es esto, ¿vale? Esto es el solar. Cuando trajeron este solar a la oficina, nadie se atrevía a hacerlo porque suponía modelar la topografía y modificar luego la topografía modelada. Y eso es algo que con el SketchUp, que es con lo que más trabajan allí, o con el 3D Studio, pues es muy complejo. Y entonces, pues, me lo endosaron a mí, ¿no? Entonces, fijaros que el solar este, pues, es poco más o menos que una montaña. Y para lo que se necesitaba, que era para la primera reunión con el cliente, lo único que hizo falta hacer fue esto, que no es nada más que una carretera para acceder a las viviendas. Este edificio es preexistencia y lo único que es el proyecto es esto, son unos adosados y ya está. Pero gracias al manejo de la topografía de Revit, en realidad este proyecto se hizo pues en poco menos de un día y medio o 2 días para la primera reunión con el cliente. Al final con el cliente hubo un desacuerdo con los dos proyectos y no se llegó a ninguno de los dos a realizar. Pero bueno, para la primera presentación, que en una semana tienes poco más o menos que entregar cosas inmediatamente, pues sí que se salió del paso, ¿no? Y este de aquí es similar, pues es un proyecto donde es muy importante el tema de la topografía y donde además las vistas a las montañas son muy importantes y pues poco más o menos lo mismo. Los modeladores que había en la empresa dieron unos plazos que no eran asumibles para ser solo una primera idea y entonces al final pues modelé yo las topografías y el edificio en Revit. Yo no sé si los de aquí que habéis hecho topografías con AutoCAD, por ejemplo, que se pueden hacer en 3 dimensiones perfectamente, pero es poco más o menos un infierno, ¿no? El Revit ha sido un salto cualitativo enorme a la hora de manejar topografías, aunque no de una manera exacta, pero sí de una manera muy funcional y funciona bien. O sea, te permite sacar cosas a velocidad. Y ahora vemos la versión final del proyecto, después de hablar con el cliente, la siguiente iteración. Ahí ya es un proyecto, bueno, está un poco más elaborado porque tiene aquí unas villas y no sé qué, pero aquí ya es un proyecto pues mucho menos de línea occidental. Aquí es pues mucho más mazacote, mucho más robusto, que es el gusto de allí, ¿no? Y porque no tengo las imágenes que se presentaron de SketchUp finales, pero si veis las fachadas que le pusieron a esto, os quedáis a cuadros. Ahora os voy a enseñar otro proyecto y este viene un poco os voy a enseñar cómo la evolución, ¿no? Esto ya no es un proyecto pequeño, es un proyecto ya mediano
Voy a ver si consigo poner aquí. En este caso se trata de este edificio, que lo que había que hacer era rehabilitarlo y hacerle todas las fachadas nuevas, y aparte, pues detrás ahí se podía edificar más, está permitido, ahora se hará con solar, y entonces se podía, pues teníamos que hacer como un complejo completo. Esto iba a ser un edificio de oficinas, en este momento estaba abandonado, ahora os enseñaré el interior también. Este es el edificio visto desde un parque, y esa es la parte detrás del edificio. Como veis, es arquitectura muy como años 70 o algo por el estilo, ¿no? O quizá 80, y tiene muchos quiebros, tiene una forma un poco extraña. Este es el solar que había detrás, y que todo esto es edificable solo, pero en unas cuantas plantas para hacer un comercial. Y fijaros en las viviendas, este es un barrio antiguo, y entonces pues las viviendas tienen un estado de conservación pues un poco lamentable. Aquí veis desde la azotea del edificio las vistas. Esto es nueva construcción, aquí veis grúa. Y estas son vistas también con edificios nuevos aquí al fondo. Este es el interior del edificio, completamente desmantelado. Antiguamente era una fábrica de telas o algo por el estilo, y aquí ya está visto solo pues prácticamente la estructura. Vale. Fijaros cómo aquí lleva como formas extrañas, ¿ves? Y lleva un escalón en la fachada. Y estos son los planos del edificio que nos dieron, que está muy bien porque son los únicos planos chinos que he visto en 4 años. Y que son como del año, creo que del año 90-91. Están todos dibujados a mano y toda la rotulación hecha directamente a mano, ni siquiera con plantilla. ¿Vale? Y nos dieron todo el juego de planos, entonces os los he traído para que veáis un poco cómo se dibujaban planos en los años 90 en China. Aquí tenemos plano de cimentación, que en este caso son encepados con pilotes. Plano de los encepados, y este es el cuadro de cimentación, que está hecho a mano, es decir, las letras están rotuladas a mano. Y este es un plano de estructura, donde se ven pues, una forma muy antigua de armar. Yo creo que esto, cuando salió la EH91, que es de la misma época, este tipo de armado estaba bastante superado en España. Aquí lo mismo, es un detalle genérico para una sola viga, y aquí ya, según el pórtico que sea, van incluyendo el armado. Van poniendo las barras que son de verdad. Vale. Bueno, si no pasa exactamente. En el proyecto este hicimos 3 opciones de fachada. En este proyecto se hicieron 3 opciones de fachada, y después de modelarlas en 3 de las 3, esto es una maqueta hecha por impresión 3D. Se lo encargaron a una empresa y son pequeñitas. Esta foto a lo mejor de base tiene solo unos 10 centímetros la maqueta, es una maqueta así. Y se sacaron fotos de las 3 opciones. Esta es la opción que diseñé yo para el edificio. Esta es otra opción que se hizo. Y esta es otra opción que se hizo. Como veis, son muy diferentes. Se hicieron todas para enseñarlas al cliente antes de seguir adelante con el proyecto, para ver un poco la estética que quería el cliente. La siguiente. Pues vamos a ver si ahora vamos a ver. Pues en este caso, yo el primer modelo que hice cuando estábamos en
un poco en la fase de ideación de AutoCAD, ahora lo estoy abriendo. Porque muchos de los proyectos yo no los he empezado en Revit. Yo en realidad el Revit lo utilizo luego ya como modelado, pero para hacer unas plantas sencillas con 4 líneas en 2D, para eso la verdad es que me encuentro más cómodo en AutoCAD, ¿no? Yo creo que hay que reducir la primera, ¿no? ¿Eh? Ahí. Pues ahí ya pasa. Ahora sí. Sí. Bueno, que sea aquí. Total, esto en realidad es solo enseñaros la idea, es simplemente un volumen, ¿no? Entonces aquí donde tenemos el escalón, un escalón en la fachada del edificio y en el otro lado otro escalón, pues eso era un tema que era difícil de absorber y al final a mí pues, se me ocurrió una idea genérica, que era partir como de una lama vertical que se iba torsionando para absorber el escalón hasta que se quedaba horizontal. Entonces iba haciendo toda la forma de la fachada. ¿Veis? Entonces parte de ahí de estar vertical y se vaya torsionando hasta que se funde con esta horizontal y ya en esta horizontal hay unas protecciones solares que funcionan de una manera parecida. Entonces, la primera fase previa que hacíamos nosotros interna dentro de la oficina era hacer una ideación de este tipo, pues con volúmenes simples o incluso solo con unas plantas y unos alzados, ¿no? Y entonces, claro, vino el tema y es, bueno, y ahora esto, ¿cómo lo vamos a modelar de verdad para que el cliente lo vea? Y entonces a mí se me ocurrió que, pues, hacerlo en Revit y ahora os abro Revit y os explico, pues, cómo se hizo, que creo que el proceso es interesante. Vale. Esto es lo que se hizo en Revit. Fijaros que se ha partido todo, es decir, que hemos pasado de tener una pieza... Sí, se ve muy oscuro. Que hemos pasado de tener una tira completa que se va torsionando, pues a tener muchas independientes, ¿no? Y esto de aquí, al final, parece mucho trabajo modelando, pero en realidad ha sido bastante sencillo, porque al final esto de aquí es una sola familia y ahora os voy a enseñar cómo está hecho, ¿no? Yo no sé si así a primera vista os parece complicado modelar esto, pues con tantas piezas y con tantas lamas, pero eso al final... Esto al final está hecho con unas familias completas. ¿Veis? Cada una es una familia distinta y son familias de masa conceptual con los elementos aplicados. Entonces voy a coger una de estas y la voy a abrir para que veáis cómo se ha hecho. Pues aquí no se ha hecho más que una masa conceptual para tener una guía clara de por dónde van las líneas. Es como una descomposición del volumen cortada por planos horizontales. Y a partir de estas líneas se han generado otras líneas
y se han hecho pads divididos, no tiene más que eso, ¿vale? Y entonces en los pads divididos ya se ha aplicado cada una de las piezas, ¿vale? Y la familia de la pieza, bueno, vamos a ver una de estas, por ejemplo. La familia es siempre la misma, es decir, todas estas están hechas exactamente con la misma familia y lo que se ha hecho es parametrizarla, de manera que cuando queremos hacer cosas inclinadas, aquí le hemos aportado un parámetro i, que es el número de pieza que es dentro de un número total de piezas de las que yo elija también, ¿no? Vale. Entonces, esta es la pieza 23 de 43 y aquí la pieza vertical esta es la 0 de 1, es decir, que tiene un ángulo de 90 grados, digamos, o de 0 grados, según se entienda. Esta es la primera. Esta de aquí ya es la 1 de 43. Entonces, aquí lo único que hay que hacer es poner las piezas que van de punto a punto. Eso sí que es un poco de trabajo. Pero una vez tienes puestas las piezas, lo único que tienes que hacer es asignarles el índice distinto a cada una. Entonces, la rotación te la calcula la propia familia, con lo cual te olvidas de hacer ningún tipo de matemática. Lo único que tienes que hacer es 1 de 43, 2 de 43, 3 de 43. Entonces, es un sistema muy sencillo y que permite el hacer una torsión que va girando y tal, pues de una manera paramétrica. Evidentemente, esto se puede, si quieres hacerlo, digamos, más profesionalizado, te lo puedes montar en Dynamo, te lo puedes montar de otra forma un poco más compleja, pero como el tiempo de que se dispone para modelar es muy pequeño, y esto a lo mejor está hecho en 2 días, 3 días, la única forma es un poco a lo bruto, ¿no? Pero bueno, a lo bruto, pero aprovechando capacidades de Revit, de forma que si tú esto realmente quisieras modelarlo en 3D Max o quisieras modelarlo como se modela en China con SketchUp, pues probablemente no lo acabes en 2 semanas. Entonces, os voy a enseñar la familia, que en este caso es muy sencilla. La familia lo único que consta es de un par de, bueno, un par no, o sea, sí. Este de aquí es un punto de inserción, ¿vale? Pero este de aquí no, este de aquí se ha hecho paralelo a este plano, ¿vale? Para tener una separación entre los paneles y que quede un hueco, para que no estén totalmente pegados. Y ese parámetro se puede controlar, ¿vale? La parte de arriba se ha hecho exactamente igual, pues con el punto adaptativo, y simplemente se ha hecho un marco y con un cierto espesor, pero es una familia muy simplona, ¿vale? Y lo único que sí que tiene es, si nos vamos a... ¿Vale? Entonces, al final, los parámetros que se han utilizado son muy sencillitos. Es un espesor, una longitud, hay una rotación por defecto, ¿vale? Y que tiene una fórmula. O sea, hay una rotación que tiene una fórmula y la fórmula no es más que el número de pieza que designamos multiplicado por la rotación total dividido el número total de piezas. Pero es un parámetro muy, muy sencillo y tiene una rotación total que nos permite que ese desfase vaya girando pues, de 0 a 45, de 0 a 90, hasta el ángulo que queramos, y unas separaciones que también se parametrizan. Y entonces, al final, pues nosotros como usuarios le vamos a introducir el parámetro i, que es el número de pieza sobre el número total de piezas que van. Y es una familia muy sencilla, es fácil de hacer, como mínimo la introducción de parámetros es muy sencilla, y lo único que es un poco más que tiene un poco más de truco, pues es el colocar, por ejemplo, este punto con referencia a este, porque primero luego tienes que hacer otro encima y seleccionándolo variarle la separación al punto, ¿vale? Seleccionamos este.
el desfase, ¿vale? Colocamos un punto sobre el otro y entonces ya le ponemos el desfase y el desfase se lo asociamos a la propiedad que le hemos puesto como separación, ¿vale? Pero en realidad esto no es más que una cajita, ¿no? O sea que es sencillo de modelar. Y la inclinación del panel al final viene de estos puntos también, porque se les introduce la torsión. Es decir, que tú le controlas el parámetro de giro del punto con respecto a su plano de referencia y eso es lo que te hace girar el panel entero. Pero vamos, no es una familia compleja y sin embargo el resultado, pues como vemos, es bastante interesante. Porque con un medio muy sencillo no he tenido que hacer 10 familias. De hecho, pues una sola familia y con esa sola familia, de una manera bastante más sencilla que en otros programas, hemos conseguido modelar algo que tiene una cierta complejidad geométrica. Arrímate un poco para ver la esquina. ¿Veis? Cada panel tiene su propio giro y entonces se ve un cierto escalonamiento entre paneles, porque es así, no puede ser de otra manera. Y bueno, creo que al final incluso la familia hice que el panel cogiese los ángulos, porque este panel y este es el mismo. Son los mismos, solo que aquí cuando va en una zona curva, el panel se tiene que abrir o se tiene que cerrar. Entonces, está hecha también para que coja el ángulo del punto adaptativo y lo aproveche dentro del... ¿Sería falta cuántos puntos adaptativos? No, solo 2. ¿Y cómo haces que sea más corto el lateral cuando está pegado a la ficha? Lo coge de la tangente a la curva. Como eso es una curva, Sí. al coger la curva, cada punto adaptativo está en un ángulo y te coge ese ángulo, ¿vale? Entonces, solo con 2 puntos adaptativos consigues coger la separación que tú quieres, consigues coger el ángulo de la curva y luego con la distancia que tú le das, que esa le has dado tú el parámetro, te da la longitud del panel, ¿vale? Pero a ver si consigo que se vea mejor para que veáis que efectivamente, veis, en este yo creo que se ve bastante, ¿no? Que el ángulo del panel en realidad es así, ¿no? Porque tiene una curva exterior y una interior y tienen distinto de diámetro, ¿no? ¿Vale? Entonces, un modelo como este, en realidad, en 3 días y algo, se puede hacer teniendo un poco claro lo que quieres, ¿no? Eso sí, el pensarlo ya es otra cosa, pero una vez te pones a modelar y solo teniendo que hacer una familia, porque todo lo demás no son más que muros, cortina, unos pilares y algunos forjados, ¿no? Pero no tienen nada y en realidad el modelo por dentro está vacío, porque nosotros en China, para hacer esto y enseñárselo al cliente, solo necesitamos una cáscara, entonces no necesitamos nada más. Ahora os voy a enseñar del mismo proyecto otro de los modelos. ¿Vale? Este es uno que me dijeron a mí de modelar porque no tenían tampoco capacidad de modelado. Y entonces, nada, este fue muy sencillo. Como tenía ya los muros, es decir, el levantamiento básico del edificio ya lo tenía hecho, lo único que tuve que hacer son aquí unas familias in situ y nada más, todo lo demás no son más que muros por fila. O sea que es muy sencillito. Y de este es una foto de la maqueta. ¿Vale? La tercera maqueta es ese modelo en 3D Studio. O sea que no tuve que hacer yo nada más que ayudarles con una cosa que también metí en Revit, pero de eso no traigo el archivo. ¿Vale? Está más fea que la mía. ¿Vale? Pero bueno, que fue muy sencillo hacerlo y esto prácticamente en 6 horas de trabajo tienes todo modelado sin ningún problema. Entonces, la ventaja de la velocidad yo creo que no es solo el que tú consigas modelar rápido, sino que eso te permite también hacer varias opciones distintas, ¿no? Y
y elegir después. Ya no es una sobrecarga eso de, vale, se me ha ocurrido una solución fantástica que es así. Vale, pero ¿y ahora cómo la modelo? No, pues yo creo que con Revit se pueden hacer cosas muy interesantes. De hecho, una de las cosas que hicimos, y aquí yo no sé si se ve muy mal, pero es esto. La primera vez que le llevamos el proyecto, el primero que os he enseñado al cliente, nos dijo que eso pensaba que era carísimo. Y entonces se nos ocurrió la idea de hacerlo simplemente con una especie de lamas, ¿vale? Pues fue coger el proyecto, cambiar la familia en 2 minutos y conseguimos... Eso es que pierde la sincronía. ¿Pierde la señal? La sincronía tienes que volver a... Sí, ahora tengo que volver a ver. ¿Vale? En 5 minutos conseguimos cambiar esto, porque esto es exactamente la misma familia. A ver, esta es verdad que fue un poquito más complicada de hacer. Las distancias entre los diferentes elementos, o sea, hubo que hacer un camino, el orden en que la dibujas aquí es más importante que en la otra, pero no deja de ser una familia también muy sencilla que lleva exactamente lo mismo, ¿vale? ¿El número de elementos es paramétrico o es El número de elementos no es paramétrico. Porque los caminos, o sea, estos son paths y estos paths están divididos matricialmente. Pero claro, no está hecho que si lo aumentas, por ejemplo, el número de divisiones, que genere estos elementos. Claro, eso no está hecho. Pero no está hecho no porque no se pueda, sino porque hacerlo al final te sirve para hacer más pruebas, pero a mí me cuesta más hacer una familia que tenga esa funcionalidad. Me cuesta más hacer eso que hacerme 3 familias distintas con las divisiones distintas. Entonces, al final, las cosas, el tema paramétrico de Revit es fantástico y está muy bien, pero uno tiene que tener también un poco de cabeza cuando lo usa, porque eso de decir, vale, pues ahora lo hago todo paramétrico, increíble, y me hago la familia de mi vida, en realidad luego a efectos prácticos pues no funciona, hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Entonces, para mí, digamos que entre el camino de modelarte cada uno de estos en 3D Max, cada palito, y modelártelo en 3D Studio con una familia que le puedas cambiar el número de divisiones, pues yo me quedo en medio en algo que ha sido lo suficientemente práctico como para en un tiempo razonable tener un modelo como este. Y en ese sentido, fijaros que yo no sabía si Revit esto de verdad se lo tragaría, ¿no? Dices, vale, tengo, no sé, 500, 1000, 1500 paneles, ahora cojo y los divido cada uno de ellos en 4 placas distintas. Y, vale, no fue inmediato, pero no dio problemas, ¿eh? A mí me sorprendió cuando hice esto, porque es que hasta estos son así, ¿sabes? Cada panel dividido. Y se calculó toda la geometría, nada, en 1,5 minutos, 2 minutos, y ya tenemos proyecto con una imagen totalmente distinta al que teníamos, ¿no? Y ahí sí que a ver si tengo imágenes. ¿Veis? Aquí tengo una, lo que pasa es que se ve muy mal, pero... ¿Veis? Aquí se hizo una división finísima. Fijaros cómo sigue viéndose cada panel, ¿vale? Esto es una prueba de render hecha con 3D Max. Entonces, se ve toda la torsión. Lo que pasa es que aquí prácticamente no se ven las tiras, porque aquí, fíjate que hay 7 o por ahí con cada panel, ¿vale? Ese modelo de Revit no lo he traído, pero también está hecho. Y luego ya esta, que esta se corresponde con el archivo que os he mostrado, es que tiene 4 bandas por panel, ¿vale? Entonces ya esto se le llevó un poco como prueba al cliente y esta le encantó hasta que la empresa que hacía los presupuestos dijo el precio. Y entonces ya el cliente dijo que para ahí que te vi. A ver.
Vale. Luego, parte del proyecto este también eran las tiendas de detrás, ¿vale? Y aunque sea brevemente, porque ¿hasta qué hora vamos a estar? ¿Qué quieres? Hombre, hasta que vosotros estéis agotados ya y caigáis de la silla. Media hora puedes. Vale. Ha pasado una hora. Ah, vale. Sí, ya había algún contigo por ahí. Además, el ambiente es flexible, lo que sabéis. Más vale así que no estamos debajo. Vale. Lo siguiente que hicimos, bueno, que hice, es que me dijeron, bueno, pues proponnos en las tiendas que van detrás, me dieron ya, digamos, la planta de las tiendas y cómo tenía que ser de alturas y todo, y dice que proponnos una fachada, ¿no? Y entonces hice una cosa muy, muy sencilla, pues no tiene mucho misterio, pero claro, aquí es donde viene la potencia de Revit, porque yo hice como unos marcos aquí, ¿no? Y les gustaron, pero me dijeron, bueno, pero ¿por qué no unos lo hacemos más variado? Pues claro, si te has modelado esto con un programa 3D y te dicen eso, pues directamente dices, vale, es posible que la semana que viene lo puedas tener, ¿no? Pero sin embargo, si lo haces con Revit, lo único que tienes que coger es hacerte una tipología distinta, porque esto es un muro cortina y ese marco que veis son los montantes de muro cortina. Es paramétrico, entonces ya te haces una de 30 de separación, pero te puedes hacer una de 90 y directamente le sacas la caja, ¿vale? Sin hacer nada, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, fui haciendo variaciones, os voy a enseñar algunas de ellas. Puedes, fijaros, de ya directamente meterle más montantes al muro cortina sobre el mismo alzado, ¿eh? Quiero decir que no, aquí no hay nada nuevo. De aquí, pues, unas cajas sobresalen más, otras sobresalen menos. ¿Veis? Es un alza muy simple, pero bueno, es que esto, después, teniendo hecho lo otro, te cuesta menos de media hora hacer todo esto, ¿no? Y puedes hacer, pues, como varias opciones sin calentarte mucho la cabeza y sí, prácticamente cambiar el modelo, porque aquí, si no quieres esa división, pues le eliminas el montante y ya está, ¿no? Entonces, es un tipo de modelado que es muy cómodo, que te quita esa sensación de cada vez que es una idea nueva, una variación nueva. ¿Nunca empleas opciones de diseño? ¿Eh? Como estos son dos puntos fijos del proyecto, las fachadas, ¿podrías haber utilizado opciones de diseño? A ver, en este no he utilizado, ¿vale? Pero no he utilizado opciones de diseño. Hubo una razón por la que no usé opciones de diseño. No sé si era no recuerdo por qué fue. En otros modelos se utilizan opciones de diseño y funcionan muy bien. Además, la velocidad a la que cambia con un modelado como este, en realidad es bastante sencillo. La velocidad a la que cambia de un modelo a otro cuando le cambias la opción es ipso facto. O sea, ni siquiera tienes que, ¿no? Sí, en otros sí que he usado. En este no usemos, no están usadas las opciones de diseño. ¿Vale? No os enseño más de este. Os voy a enseñar ya. Vale. Es que archivos he traído muchos, pero tampoco se te van a enseñarlos todos. Total que me dijeron, vale, sí, me parece muy bien, pero queremos hacer nosotros la mitad de las fachadas y tú la otra mitad. Y entonces me dijeron, como veréis aquí por el camino, el volumen ya ha cambiado, ¿vale? Es lo mismo, solo que ellos ya han dicho, pues mira, aquí 3 plantas, aquí 2 y tal. Entonces me dijeron, haz tú el modelo entero de Revit, tú te quedas con tus fachadas y nosotros nos quedamos con las nuestras. Después, esto de aquí, luego lo que ellos hacían, o lo que generalmente hacía, era pasarlo a SketchUp, o sea, pasarlo a DWG, de DWG a SketchUp. En SketchUp ellos seguían con el modelo y luego de SketchUp lo pasaban a 3D Studio. Es un poco el flujo de trabajo que hacían ellos. A mí personalmente el SketchUp es un programa que ya no me gustaba antes de ir a China y después de haber estado en China me gusta menos todavía, ¿vale? O sea que no lo veo un programa demasiado adecuado para hacer cosas más que cubos y tal, pero para modelar a este nivel de definición, SketchUp creo que no es el programa. Ellos es lo que saben manejar y es lo que manejan.
Entonces, después de esto, lo que os voy a enseñar es las imágenes, no tengo las definitivas del todo porque allí eran bastante celosillos con la información, pero sí que tengo unas casi finales de render que se hicieron después de terminar de diseñar las fachadas. Entonces, como veréis, esta es mi fachada racionalista con un par de cubos. En estas se puso el cristal fuera, ¿vale? En vez de dentro, que también fue como una opción de diseño. Y este es el tipo de fachadas que ellos completaron en el... ¿Vale? Esta es la fachada final que eligió el cliente para el edificio. No se ve demasiado bien, ¿no? ¿Lo veis muy oscuro? ¿O? No, el proyecto tampoco tiene mucho. Vale, pero como veréis, pues esto y un palacio italiano se va un poco y es algo pues muy ecléctico, ¿no? Este es un interior y este es el conjunto completo. Pues estas son las tiendas que os he enseñado y este es el edificio de oficinas. De este es que no tengo las finales porque yo solo al final cogí la información que pasaba un poco por mi ordenador. Cuando estaba en la empresa española en Chengdu, ahí tenía carta blanca para tener todos los archivos del proyecto. En la empresa china no, solo pasaban por mí ciertas cosas. Y tengo todos mis archivos de Revit, pero no tengo muchas de las cosas. Vale, ahora vamos a ver un proyecto muy pequeñito, pero solo un detalle del proyecto, que también tuvieron ellos dificultades de modelado. Y cuando estábamos a punto de entregar el proyecto, querían cambiar toda esta zona, porque esto es solo una parte del proyecto, y querían cambiarla así. Y me preguntaron, oye, ¿tú esto eres capaz de modelarlo en 3 horas? Y le digo, sí. Y lo modelé. Y se entregó al concurso. Fijaros que no tiene mucha ciencia, pero así como todo esto, yo creo que en 3D es más sencillo de hacer. La única pega que tenían ellos es la cubierta inclinada. Es la cubierta inclinada. Y es que esa, pues si te metes a hacerla en 3D Max o algo así, o en SketchUp, pues ya tiene más complicación. ¿Vale? Y yo se la hice de forma muy sencilla. Bueno. Eso no es más que unas masas in situ, hechas directamente con la forma que toca y un muro cortina puesto en la cara de la masa. No tiene más. Y así se han hecho todas. Entonces, fijaros que incluso para hacer el tema de unos con vidrio, otros sin vidrio, eso es muy fácil de gestionar muy sencillo de gestionar en Revit y te permite incluso pues, jugar con el diseño como quieras, como en tiempo real, ¿no? Porque vas simplemente seleccionando paneles, este sí, este no, y luego los vuelves a cambiar si no te convence el resultado, ¿no? Vale. Porque acaba en vertical y luego resulta que tienes un muro al vértice. ¿Cómo? Porque acaba en el voladizo, porque acaba en vertical y luego tienes. Sí, si queréis os lo pillas todo, ¿eh? Sí, tú dices en la masa, ¿no? Sí. Vale. La masa original. Vamos a ver esto.
Ya. Vale. Esa es la masa original que se ha utilizado, ¿vale? Entonces, bueno, acabo de mover una si quieres, pero da igual. Aquí la cuestión es que tú cuando haces esta masa de aquí, esta es una masa completa, ¿vale? Luego entonces, cuando llegas aquí, no tienes una cara definida así, sino que tienes una cara en L, que es la L completa. Entonces yo cogí esa L completa y le hice dos masas nuevas, pero cada una con el perímetro que yo quería que fuese una cara, para que la confluencia del muro cortina fuese cada una en una dirección, ¿vale? Pero sí, efectivamente, parece que lo normal hubiese sido que se hubiese hecho directamente esa cara de arriba con el muro cortina, pero hizo falta dividirla en esa masa y esa para conseguir dos direcciones diferentes y que la confluencia estuviese bien. Cada muro cortina está en una masa. Claro, cada muro cortina está en una masa. Claro, es que no conseguí dividir la cara. Entonces, llega un momento que dice, mira, no me la divido, me hago una masa nueva y ya acabo. Vale. Y ahora os voy a enseñar un proyecto muy grande, que fue uno de los... que fue uno que ha durado casi pues 8 meses, un año, del proceso entre idas y venidas con el cliente, periodos donde no se ha trabajado en este proyecto, luego se ha continuado, y periodos donde han venido grandes cambios y se ha cambiado medio proyecto. ¿Vale? Este es un poco el solar, que aunque aquí parece pequeño, en realidad es enorme. Y este es un río que pasa también por el solar, para que os hagáis una idea de dónde está. Fijaros que la mitad de fotos que os enseño hay construyéndose enormes volúmenes de edificios, ¿vale? Con grúas. Porque China, aunque ahora mismo cosas empiezan a estar más complicadas, ha vivido una época de enorme construcción, ¿no? Y está todo lleno de grúas y de edificios, ¿no? Estos son unos que ya están construidos al lado, que además están bastante bien. Y este es el proyecto. Todo lo que veis blanco es un solo proyecto. Esto es lo que habéis visto en las fotos, que está construido. Y todo lo demás era el proyecto que se ha hecho. En este caso, aunque esto es una maqueta un poco inicial, pero esto de aquí es un centro comercial, esto de aquí son todo hoteles, esto de aquí son unas villas de lujo, y esto también, esto es un parque público, y todo esto son torres de viviendas de 32, 33 plantas con un zócalo comercial entero. Este proyecto, si no recuerdo mal, no sé si eran más de 2.000 viviendas y estará por los 600.000 metros cuadrados. ¿Cómo son las viviendas? A ver, allí lo que pasa es que la legislación tiene muchos agujeros, entonces al final se ha llegado a un tipo de vivienda donde construyen solo 60 o 80 metros cuadrados, pero tienen a lo mejor 60 o 70 metros más de terrazas, porque las terrazas no computan. O sea, lo que aquí hacíamos con los balcones, que tengo mi balcón de 6 metros cuadrados y lo cierro, allí lo hacen con terrazas de 20 metros cuadrados, de 30 metros cuadrados, a lo bestia. Y entonces los proyectos son muy extraños, fijaros en la forma de las torres, ¿veis? Como tiene una forma muy escarpada toda la torre. Eso es obligatorio que todos los baños ventilen naturalmente, aunque sea como un patio de estos extraño y tal, por ahí se dejan como rendijas y tal, pero eso hace que las formas de las plantas sean totalmente llenas de entrantes y salientes, ¿no? Un poco extrañas. Y se hacen de 33 metros las torres porque a partir de 100 metros de altura, que esa es la planta número 34, ¿vale? A partir de 100 metros de altura, la normativa te obliga a tener en medio de la torre un espacio donde tú te puedes cambiar de una escalera a otra de incendios y que es un espacio que tiene que contener un mínimo de gente por si hay un incendio. Entonces, como en vivienda nadie quiere cumplir esa normativa, todos los edificios son de 33 plantas.
pero los harían de más si la normativa no les obligase a hacer eso. Y bueno, en cuanto a densidad, creo que está en una densidad a lo mejor de 5 o de 4,5. Y si no llega a ser una densidad ya de 6, este es un proyecto un poco menos denso, aunque es una barbaridad, ¿eh? Yo es que ahora lo estoy viendo y claro, yo me acostumbro a ir, he estado 4 años allí y entonces lo veía todos los días, ¿no? Entonces, como que al final lo ves y no te sorprende, pero es posible que a vosotros haya pasado un poco más de impacto en ver estas densidades de los proyectos, ¿no? Entonces, este es un plano de ordenación, veis que toda esta zona es la que hemos visto, ¿no? Todo esto y todo esto. Y para que veáis la cantidad de cambios que se pueden llegar a hacer en los proyectos, os he traído 2 planos en 2 fases distintas del mismo proyecto. Este de aquí y este de aquí. Entonces, así a vista parece lo mismo, porque la urbanización es la misma, pero los edificios han cambiado completamente. Toda esta parte de aquí es nueva completa, todo esto de aquí también es nuevo completo y todo esto de aquí también es nuevo completo. Y de las viviendas casi que está reordenado también, ¿vale? Entonces, fijaros cómo aquí se ha introducido todo el comercial, todo esto es distinto y todo esto también es diferente. Y todo el parque es diferente también. ¿Sabes? Entonces aquí puedes hacer un proyecto y luego llegas al cliente o al gobierno y te cambian el 80% del proyecto. Y lo cambias. O sea, no son cambios, digamos, de mejoras sobre lo que ya has diseñado, sino que los cambios pueden ser completamente, eso no lo quiero, haz uno nuevo, eso otro, en vez de ser este tipo de edificio, va a ser este otro, y eso ya no va a ser hotel, va a ser oficina. Y no tienes que rearmar el proyecto. Ya estas son unas imágenes 3D de SketchUp, para que os hagáis idea de cómo hacen los 3Ds allí. Vale, entonces, de este proyecto, al final me acabaron dando todas las piezas, digamos, públicas. Pues tenía un kindergarten, un high school, o sea, una escuela, un jardín de infancia, pero grandes. Tenía también un hotel comercial, una pieza deportiva, pues todo eso me lo fueron dando a mí algunos para diseñarlos y otros solo para modelar. Entonces os enseño para que veáis los cambios. Esta fue la primera versión del jardín de infancia. Es un proyecto muy sencillito. Bueno, de hecho está también eso modelado en muy poco tiempo, ¿no? Y ni siquiera tiene prácticamente distribución interior, nada más que cajas, ¿no? Es una cosa así sencilla, se adaptaba a un solar, a una parte del solar. Y al cabo de un tiempo, eso se había convertido en esto. Prácticamente igual, ¿no? Eso sí que no. ¿Vale? Eso se convirtió en esto. Mismo programa, distinto solar, porque cambió de solar el proyecto. En algunas como que encajó la forma que había y en otras pues no encajó y hubo que hacer esta nueva, porque esta era cuando fue un solar un poquillo retorcido, ¿no? Y hubo que meter la punta y todo. ¿Vale? De esta creo que es interesante enseñar a otra familia, porque me hice una familia paramétrica también para esto. ¿Veis? Solo para la forma esa, me hice una familia paramétrica que tiene estos parámetros, ¿veis? Que tiene pues, una altura, otra altura, porque ahora se enseña el perfil para que veáis que está dañado, el ángulo, una diferencia de ancho, una distancia al centro, radio de la curva y un par de separaciones, ¿vale? Y un par de parámetros calculados. Tampoco nada complicadísimo, quiero decir que es
bastante sencilla, ¿vale? Y entonces, fijaros como que tiene dos alturas, porque eso está inclinado, ¿no? Y aquí lo único que se ha hecho es una transición entre esta y esta, no tiene más ciencia que eso. Y esta pieza se ha utilizado para generar las dos que hay en el modelo. El modelo, si queréis, os lo enseño a ver. ¿Vale? Veis que hay dos piezas en el modelo, ¿vale? Pues en el caso de esta se ha utilizado una diferencia de altura, ¿vale? Y en el caso de esta se ha hecho el techo plano poniendo las dos alturas iguales. Pero la pieza de generación de la geometría es esa familia, ¿no? ¿Eh? No, esta... Ah, bueno, no. A ver. Pues entonces no tener modelos donde se está inclinando, ¿eh? Es que, claro, os he traído solo parte de los... Eso es porque tendría un modelo anterior o posterior donde... Supongo que anterior. Porque si no, no habría hecho la familia con la diferencia de altura. ¿Vale? Entonces... Ahora, si está todo parametrizado esa pieza, se arreglará, si no, no. Pues no, aquí yo creo que ya se ha perdido la parametrización. O sea, aquí ya no tengo la familia. No recuerdo si hice la geometría y la copié o si estaba la familia hecha aquí y se descompuso. La cubierta descompuso. hecha sobre la cara de la base. Sí. No es la familia en sí misma. Claro, claro. O sea, en realidad... Es lo que te sirve de molde. Efectivamente, lo que se ha hecho es una... Efectivamente. Vale, les voy a enseñar también... Esta es una de las escuelas primarias. Digo una porque esta sí que cambió de solar, cambió de programa, cambió de superficie, prácticamente cambió de todo, ¿no? Fijaros que es un modelo también muy sencillito, ventana, ¿vale? Es algo, en realidad esto, digamos que el proyecto no se le enseña al cliente, esto es solo para integrarlo dentro del proyecto global. Entonces, requiere un nivel de definición que dé el pego, digamos, y requiere que el programa esté mínimamente estudiado para que luego no haya problemas, pero tampoco requiere un estudio demasiado serio. Es decir, esto es más modelado que otra cosa. Vale, tengo más versiones, pero os voy a enseñar solo esta. A ver. Fijaros que es el mismo colegio, solo que cambió de solar, cambió de programa, cambió de la mitad de las cosas y hubo que hacer uno completamente nuevo. Entonces, de este también hay una familia que es interesante, que es la familia que he utilizado aquí. Entonces la voy a abrir para que la veáis. Vale. Es esta familia, ¿vale? Que no tiene demasiada ciencia, no son más que unas cuantas masas in situ, que forman como una especie de paneles, y donde aquí habrá una ventana y aquí habrá también una cristalera y este tocador será macizo, ¿no? Y los únicos parámetros que se le han puesto son una visibilidad de los parasoles, es decir, que aquí podemos elegir si este y el parasol este completo se ven para ir haciendo variaciones del diseño. Y lo único que tiene también son unos parámetros básicos de dimensiones generales para poder encajar eso en varios módulos distintos, ¿no? Pero no tiene más. Entonces, fijaros como cada una, ¿veis? En esta se ve ese panel, en esta se ven esos dos, a veces las utilizo simétricas, conforman todas las fachadas del edificio. Y es la misma familia, pero luego en los renders de las pruebas que hicimos, simplemente eso, el que unas lleven parasoles y otras no, etcétera, dio suficiente variedad con el mismo elemento. Estas no llevan parasoles porque están al norte. Dio la suficiente variedad como para hacer algo pues no monótono, ¿no? Y que quedó aceptable, ¿no?
Aquí también tengo... Vale. Este es un render hecho con 3D Max, pues creo que ni siquiera es el que os he enseñado, es otra fase anterior. Y este es el kindergarten del último. Como veis, todo iba evolucionando, ¿no? O sea, al final, de cada una de las piezas probablemente se hicieron entre 8 y 10 propuestas distintas, para que os hagáis una idea de la cantidad de cambios que se llegan a hacer allí. Y este es como del interior del colegio. Claro, esto es una versión también más... se hizo una versión con pasillos con vidrio, otra versión con pasillos sin vidrio, que son todos al aire libre. Vale. Y llegamos a la pieza del hotel. Esa pieza para ellos era muy importante y en la imagen una de las imágenes que os he mostrado en 3D, en esta no, mira, en esta. Este hotel de aquí, a ver, bueno, es la pieza que hay allí, que es como elipsoidal, ¿vale? Esa pieza era muy importante para ellos y querían hacer algo similar a lo que hay en Turbo Rascacielos, creo que es de Chicago, que tiene una especie de, que cada forjado es con una forma curva distinta, entonces lo veis y es como si fuesen olas de agua dentro del alzado, ¿no? Entonces ellos querían hacer algo por el estilo y también no sabían exactamente cómo modelarlo en un tiempo y entonces me lo propusieron a mí y yo lo hice en Revit y funcionó mejor de lo que esperaba. Me hice una masa, fijaros cómo la masa está arrugada, ¿vale? Esto lo único que es son a cada nivel, porque ahí veis todos los niveles que tengo, en cada nivel se hizo una polilínea, ¿vale? Y entonces esa se fue curva, luego se hizo la masa pasar a través de todas ellas y cada una se fue curvando para obtener algo así, ¿no? Entonces, la ventaja que tiene el hacer la masa desde aquí hasta aquí, bueno, esto ni siquiera es una masa, esto es una superficie, ¿no? La ventaja que tiene hacerla así es que a ti te da igual la forma que hayas empleado en cada uno de los pisos que has hecho. Al final la superficie siempre va a ser continua. Entonces, eso es lo que es muy difícil de conseguir si uno coge y dice, va, pues me hago yo cada forjado y cada forjado a mano lo cambio, ¿no? Pues muy buen ojo tienes que tener para, cambiando el forjado, conseguir que no se vean discontinuidades. Entonces, ellos las pruebas que hicieron fueron muy descorazonadoras porque se veía mucha incoherencia, porque habían intentado hacer cada una a mano y entonces cada una a mano es imposible conseguir una forma medianamente atractiva, ¿no? Entonces, yo al final monté la cara esta y en la cara esta sí que se ponen muy poco, no sé si ni siquiera llegué a poner solo alternadas, o sea, una aquí y otra aquí. Y al hacerlo así, claro, la superficie acaba siendo continua y no tiene ninguna incoherencia, ¿vale? Y todo eso se hizo como con unos márgenes, ¿no? O sea, se le hizo una interior y una exterior, sabiendo que tú nunca te podías pasar de la interior, que al final era el edificio. ¿Vale? Y ahora os enseñaré el resultado de coger esto, meterlo ya en un archivo de Revit, dividirlo por plantas, porque esto como es, esto se puede dividir por plantas porque es una masa, y entonces coger luego la forma de esa masa y convertirla en forjado, convertirla en un suelo. Entonces el resultado es este. Que fijaros cómo sí que da ese pego visual, ¿no? De que salen como aguas en la fachada, ¿no? Ya
acabas de convertir lo que ellos consideran en general, los chinos, una fachada muy aburrida porque esto da igual y toda tal, pues una fachada que tiene una cierta vida, ¿no? Y que para el cliente pues es mucho más atractiva que una fachada más racionalista donde, pues, por ejemplo, todas las bandas pues, son iguales, ¿no? Entonces se ha modelado también la parte de abajo. Aquí creo que llegué a hacerme yo una masa añadida haciéndole lo mismo, ¿no? Haciéndole las curvas para modelar. Y bueno, cierto retoque manual también. Es decir, en ningún caso se pretendía que esto luego tuviese que ser una parametrización que llevase a un proyecto de ejecución o a un proyecto simplemente visual, con lo cual si había pequeños fallos o errores, pues tampoco era demasiado importante. Pero se consiguió salvar el tema y creo que quedó bastante, ¿no? O sea que sí que se ve ahí un tema muy claro y que funcionó bien el modelado. Si le pones sombra, es mejor. Pues no mucho. Vamos a probarlo. O sea, esto es más el vidrio que ves y el vidrio que no ves, ¿vale? La proyección de la sombra sobre la fachada, algo se nota, pero tampoco es... Luego esto en 3D Studio, los vidrios también les hicieron unos cuantos opacos que seguían como esta forma. Y entonces también, incluso vista de frente a la fachada, se veían las aguas, aunque no se mojaba, ¿no? Aunque no fuese una vista superior. Esto que veis arriba no es que esté mal, es que en China sistemáticamente todos los edificios le ponen 3 o 4 plantas falsas para que parezcan más altos. Y eso lo hacen prácticamente en todos los rascacielos, porque normalmente el gobierno exige a los promotores que hagan edificios muy altos, muy impresionantes, y este edificio no sé cuántos metros tiene, pero normalmente las torres de hotel son hace de 150 metros. Entonces, claro, ya son unas alturas que estructuralmente y desde el punto de vista normativo son caras, y entonces emplean el truco los promotores de hacer como mínimo 10 o 15 metros de arriba del todo, hacerlos con la misma fachada, pero totalmente vacíos por detrás. Y eso es algo que luego cuando vas por China y ves edificios, lo ves. O sea, quiero decir que al final tiene un impacto visual fuerte, ¿no? El falsete este que le hacen arriba. Os he traído también... Vale. Otra de las cosas que me pidieron modelar por falta de tiempo. Vale. Y es esto. Como veis, es una tontería. Quiero decir que esto de revisa fue muy rápido, ¿no? Pero tenían ellos el edificio hecho en SketchUp y querían, pero no había nadie capaz de modelarlo. Y entonces al final, pues me dieron el volumen, o sea, no me dieron el SketchUp, sino las dimensiones del volumen y me pidieron que les hiciese la cubierta esta de y que no tiene mucha ciencia, no es más que una pieza así parametrizada. Eso sí, al final esta lo que lleva son 2 vidrios, de hecho un vidrio arriba y otro vidrio abajo, ¿vale? Y llevan como unas uniones. Esta pieza de aquí está mal, es decir, que no tenía que estar torsionada, pero como se acabó el tiempo, pues como se quedó, se quedó. Y en realidad no quedó tan mal, es decir, pero porque queda un poco, no sé, queda más como un nudo ahí, ¿no? Queda más como un hueso, pero eso no es intencionado, ¿no? Yo quería un cilindro recto, ¿no? Pero al final pues no pudo ser. Se queda así. Que al final en ciertos puntos se ve, aquí se ve el tema ese y el tema ese, y al final queda como bien, ¿no? Parece que esté hecho a propósito, ¿no? Y no, para nada, esto es un fallo de modelado.
Le sacas bastante provecho a las familias adaptativas. Sí, sí, hay ciertos mecanismos para mí en Revit, los muros cortina y las familias adaptativas, con eso, digamos que consigues hacer un detalle de modelado en muy poco tiempo que da el pego, ¿eh? O sea que... Y por último, de este proyecto, os voy a enseñar, cuando yo diseñé ese mismo que me pidieron esta cubierta, al final me pidieron también que hiciese el diseño, porque al cliente no le gustó la cubierta esa. Entonces yo hice esto, ¿vale? También muy sencillo, es una especie de pabellón, pero con las pistas de badminton en el sótano. Y nada, 2 días, 3 días modelando, no más. Lleva barandillas y cosas. Está hecho con un nivel de detalle que no está mal. Y todo a base de muros cortina, algunos suelos. Aquí, fijaros, en una escalera que está modelada así. Y se puede hacer, yo creía que esto no se podía hacer en Revit, pero sí se puede. Coger una rampa por un lado y una escalera por otro y hacer que coincidan perfectamente. ¿Vale? Se puede modelar eso en Revit. Expláyate. ¿Eh? Expláyate. ¿Cómo? ¿Cómo se modela eso? Ah, no tiene ningún misterio, lo único que hay que hacer es darle esa forma plana. Ya. No tiene más, ¿eh? Evitando punto. O sea, a ver... Evitas el punto, lo demás es información. Y ya está. No tiene más, ¿eh? Fíjate. ¿Vale? Esas son las líneas, ¿ves? Las verdes son las de borde. Ahí lo único que calculas es la distancia que tienes que separar según la inclinación de la rampa. Claro, ese es el problema. El problema es que tú, si cambias la inclinación de la rampa, tienes que rehacer el contorno, ¿vale? Pero por lo demás no tiene ninguna ciencia. Si le pones una pendiente medianamente estandarizada, de forma que la distancia esté justa y sea un equidist, te haces el equidist y se ha acabado. Pero te hace la escalera con esa forma y no protesta, o sea, te la hace clavada. Y entonces puedes hacer exactamente ese encuentro y que quede visualmente bien y se vean todas las proyecciones bien. Sí, el la rampa lo mismo. ¿Veis? La rampa está hecha así. No tiene más. No tiene mayor problema. Claro, yo cuando lo diseñé, yo pensaba, esto modelarlo va a ser, no sé ni cómo, y le probé a hacer, fíjate ahora que sabes, no tiene más. Claro, a ver, no es perfecto, esto no está cortado por la... es sesgado, acaba en un cubo, ¿vale? Que luego la rampa lo corta, ¿no? Pero y luego queda oculto, pero en las proyecciones y en todo lo que probé no hubo problema. Y está bien por debajo, no sé. ¿Vale? Pabellón muy sencillo. Bueno, aquí no se enseña ningún proyecto, pero en muchos tengo superficies calculadas. Pues, por ejemplo, a ver, aquí yo creo que debería tener... ¿Vale? Aquí tengo mis superficies, ¿vale? Entonces, esa es otra cosa que en Revit funciona muy bien, y es que tú haces un diseño medianamente rápido, es que luego calcular superficies es 20 minutos. Entonces, es inmediato. Hacer las habitaciones no fallan nunca, e incluso colorear las zonas. Entonces, les puedes dar información que te das cuenta de que a ellos les cuesta mucho calcular. Porque ellos el proceso es el de siempre que conocemos, AutoCAD, polilíneas, cada polilínea me la paso a Excel y en Excel calculo los totales, ¿no? Si encima no utilizas tablas dinámicas en Excel, entonces de arreglar y ya te cuesta el doble más, ¿no? Pero en muchos proyectos les doy, o incluso es posible que aquí tengo planos hasta modulados, o incluso uno con zonas por color. Son cosas muy sencillas de hacer, que salen simplemente del modelo sin hacer nada, aunque no llegues al nivel de definición que tú quieres, porque esto está definido en plan sencillísimo. O sea, estos son muros cortina, esto es del muro cortina ya, escalera tal cual de fábrica, es decir, esto no tiene nada, ¿no?
pero es suficiente para enseñárselo a un cliente y es suficiente y da la impresión de que ha costado mucho más de lo que ha costado en realidad. Y ahora, para terminar, os voy a enseñar otra versión de ese. Cuando el cliente dijo que no se podía excavar el terreno porque le salía por un riñón, pues entonces esta fue la segunda versión de lo mismo, del mismo edificio. Pero todo este es sobre rasante y en este caso las pistas, en vez de ir hasta aquí enterradas y de aquí arriba se veían, están todas ya como en una segunda planta, ¿no? Se le han hecho los lucernarios, pero también un fast modeling, ¿no? Un modelado muy rápido, sencillo, muros cortina y ya está. Vale, entonces, con los archivos de Revit ya he terminado. Os quiero enseñar una cosa para terminar, pero antes quería saber si teníais alguna pregunta o alguna curiosidad sobre alguno de los proyectos, porque la preguntaseis. ¿Vale? Si no, sigo adelante y... ¿Se cobran todos los cambios? Mira, me parece una muy buena pregunta. Sí. Uno de los mayores problemas en China son los cambios. De hecho, hasta conozco empresas españolas que colaboran desde aquí con alguna empresa china y me han dicho que, y yo lo que he visto allí es que es así. Entonces, allí además no tienes ninguna herramienta para pelear contra eso. Los contratos en China son papel mojado. Tú firmas un contrato con un chino, da igual, al día siguiente te renegociará el precio, al día siguiente te cambia las condiciones y aunque le pongas condiciones de que si haces más de tantos cambios los vas a cobrar, no conseguirás cobrarlo. Con lo cual, la única estrategia es intentar que esos cambios no te supongan a ti un gran esfuerzo. Cuanto menos esfuerzo te supongan, aunque sea muy aparente lo que tú presentas, intentar ir a mínimos. Y desde luego, si no tienes contrato todavía, entonces ya a mínimos de los mínimos. O sea, procurar hacer esfuerzo prácticamente cero en la primera presentación que haces del proyecto al cliente cuando todavía no tienes contrato. Y hay problemas gordos en las empresas por impagos. O sea, que eso es una cosa que está bastante al día. No solo con la empresa española, que nos hicieron muchos impagos, sino con las propias empresas chinas. Después, cuando he estado trabajando en empresas chinas, allí el ambiente que se vive es el mismo, ¿eh? De sufrimiento hasta que el cliente paga. Y de ir detrás del cliente hasta 2, 3, 4, 5 meses hasta que te paga. Una cosa tremenda. Pero claro, es como entre la espada y la pared. ¿Quieres trabajo? Sí, es en estas condiciones. Que no, el de al lado me lo hace en estas condiciones. Y el mercado ha llegado a un punto de saturación en China porque ha disminuido mucho la construcción en China. Se habían creado muchas oficinas muchas de 100, 150 trabajadores. O sea, pues empresas ya grandes. Y ahora están un poco como en crisis total. No como aquí, porque aquí ha sido mucho más drástico, pero allí le están viendo ya las orejas al lobo y están más asustados. Y están despidiendo gente también. O sea que si alguien pensaba irse a China, a lo mejor este no es el mejor momento. Pues con archivos de Revit he terminado. Y os quería, bueno, después de todo esto han sido como mis últimos 4 años. Aquí no están tampoco todos los proyectos, pero sí de los que a lo mejor más información tengo o los que más me han gustado, porque ha habido cosas que hemos hecho que no están ni para presentarlas a nadie, ¿no? Y después de eso he venido aquí a España, llevo ya unos meses aquí y ahora estoy trabajando con IBIM, con Iván, con David, con Sergio, ¿vale? Y os quería no enseñar, porque en realidad tampoco podemos enseñarlo, ¿vale? Pero sí contaros un poco de qué va lo último en que nos hemos metido Iván y yo. Y es un tema de programación. Entonces, son solo 3 diapositivas, creo. En realidad, creo que
no se ve casi nada. O sea, no enseño casi nada porque tenemos confidencialidad con el cliente y no podemos decir ni para quién es, ni de qué edificio es, ni nada, ¿no? Entonces he traído muy poca información. Pero básicamente lo que planteamos y lo que nos ha planteado un poco, o le hemos planteado nosotros al cliente, es hacerle una base de datos sobre Revit mediante programación que pueda hacer un libro del edificio integrado con Revit. Entonces, coger la documentación final de obra, toda la documentación final de obra, que son un montón de documentos de distintos tipos, y toda esa documentación final de obra, mediante una base de datos, unirla a los elementos, a los tipos y a los elementos de Revit, de manera que tú, desde fuera de Revit, puedas consultar qué elementos, cuántos elementos, de qué tipo son y los nombres de los tipos que se asocian a ese documento de la documentación final de obra, y desde dentro de Revit puedas elegir un elemento y obtener en una lista todos los documentos asociados de la obra, porque ensayos, de certificados, de garantías, de cualquier tema, ¿no? Entonces, para eso estamos montando una base de datos. Esa base de datos hemos elegido de momento que sea SQLite. SQLite es una solución que además de ser gratuita, porque está MySQL también, o sea, hay varias soluciones de bases de datos en el mercado que son open source y son gratuitas, pero SQLite tiene la ventaja de que es lo que se llama embebida. Y embebida lo que significa es que tú, en el programa donde instalas tu software, no tienes que instalar nada más. Sin embargo, en otras tienes que instalar, por ejemplo, si instalas el de Microsoft, que es SQL Server, o si instalas MySQLite, tú tienes que instalar también un servidor de base de datos ahí. Y de esta manera no, queda totalmente embebida dentro del programa y funciona con un archivo externo y ya está. Entonces, nosotros mediante esa base de datos vamos a hacer dos software distintos que gestionan la base de datos, uno dentro de Revit y otro dentro de Windows, que va a ser una aplicación de escritorio normal y corriente. Y con esas dos, en cada uno de los programas se harán cosas diferentes de datos, con el objetivo siempre de unir documentación con elementos de Revit. Esta es un poco la estructura inicial que estamos manejando, que como veis tampoco es complejísima. Aquí al final no tenemos más que una lista de documentos, pues una tipología de documentos, agentes que podemos meter como agente que recibe, que envía, por el estilo, pues una lista de agentes, los tipos y los ejemplares de los archivos de Revit, una base de modelos para saber luego cualquier documento a qué modelo se refiere también, depende del elemento, ¿no? Para tenerlo todo como atado incluso con el nombre de los modelos, y las notas clave, que de momento es el nexo de unión que estamos utilizando en los tipos. ¿Vale? En los tipos, el nexo de unión entre la base de datos y los tipos de Revit es la nota clave, la estamos utilizando para eso. Para los ejemplares habrá que hacer algo diferente, ¿no? Porque a los ejemplares no le puedes asignar, ¿no? la nota clave. Y esta es de momento la estructura inicial que tenemos. Y de lo que se trata es de que al final vamos a tener pues, una tabla completa donde cada documento va a tener un montón de campos al acceder, pues un agente emisor, un agente receptor, una abreviatura, una descripción. Ahora mismo los datos están rellenados de prueba solo para probar el funcionamiento de la base, ¿no? Y desde otras tablas podremos elegir y enlazar a esa tabla pues el agente o el tipo de documento, etcétera, ¿no? Esta será como la parte externa que está fuera de Revit. Luego, en la parte de Revit, todo esto no se podrá gestionar porque no es necesario, ya lo gestionamos aquí. Y en el tipo de Revit lo que más se gestiona es adjudicar a los documentos ejemplares y que se guarden en la base de datos, y los temas de consulta de ejemplares directamente pinchando el elemento de Revit. Porque eso creo que es de lo más interesante. Es que no es que ya tengas una base de datos donde tú consultas en listas, sino que tú te vas a meter dentro de Revit, vas a pinchar un elemento y de ese elemento vas a obtener este tipo de información con todos los documentos que tiene asociados en el plan de obra. Con lo cual, ahora con 10.000 documentos, por ejemplo,
cosa que es imposible de navegar a base de directorios. De esta forma, y gracias al modelo, sí que es muy fácil navegar una vez establecidas las relaciones. ¿Vale? Y este es un poco pues, el documento, o sea, esto es simplemente para explicar los documentos, cuáles son las variables más importantes que van a tener dentro de la base de datos y cómo, pues, por ejemplo, de las notas claves enlazas con los tipos Revit y de los tipos Revit puedes enlazar, si quieres, para averiguar ese tipo Revit en qué modelo está, ¿no? Toda esa información como que va a estar contenida dentro de la base de datos. Y bueno, ahora mismo estamos en desarrollo, todavía no está terminada la solución, pero si dentro de X tiempo está terminada, no sé, depende de las condiciones que tengamos, a lo mejor podemos venir y enseñaros el software hecho y enseñaros cómo más o menos cómo se realiza, cuál ha sido el resultado final. ¿Vale? Y bueno, por hoy creo que he terminado. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por escuchar con tanta atención. Sí, claro.